Vamos a hablar un poco de los índices de precios barriales. El gobierno nacional está muy concentrado ahora en tratar de renovar el acuerdo de precios cuidados. Hay una puja ahí con los supermercados respecto de poder garantizar el stock en la medida en que les permitan aumentar algunos de los productos de precios cuidados. Pero ¿qué pasa con los precios de alimentos? Ya pronto tendrá que venir la medición del mes de marzo. Isaac Rudnick es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. ¿Qué hacen ustedes, Isaac? Buen día. Mediciones en barrios. Sí, nosotros hacemos esta medición ahora en 8 ciudades del país. Acá en el conurbano lo venimos haciendo desde hace ya casi 3 años. Midiendo en el conurbano, en los barrios del conurbano, ¿miden que los chinos del conurbano? No, medimos, claro, están incluidos bastantes bocas, digamos, de los mercaditos chinos, pero también todos los pequeños y medianos comercios, verdulerías, carnicerías, almacenes, otro tipo de mercaditos, que es un relevamiento que hacen los vecinos y vecinas sobre los negocios que habitualmente compran. Entonces, bueno, esto ya hemos establecido una metodología. ¿A través de los vecinos que van a comprar? Los vecinos, entre los vecinos hay una cantidad de encuestadores que ya vienen trabajando, como te digo, hace ya alrededor de 3 años, que tienen una experiencia. La encuesta se hace sobre los mismos negocios que se vienen haciendo, porque esa es la metodología adecuada para poder medir si efectivamente los precios aumentan o no aumentan. Es una selección de negocios que se hace primero, que se hace sobre un censo que se realiza previamente de una cantidad de negocios. Nosotros, cuando partimos con la muestra en el conurbano, se hizo un censo de aproximadamente 2.500 negocios pequeños y medianos en 20 distritos del conurbano. Y sobre eso se seleccionó una muestra aleatoria de unos 320, 350 negocios, que es sobre lo que se viene haciendo la encuesta todos los meses. ¿Y qué pasó en marzo? Veníamos de un febrero muy caliente, ¿no? Uno si repasa un poco el año, ¿no? Después la devaluación, enero y febrero me parece que es donde más se sintió el impacto de aumento. Estamos hablando de alimentos, ¿no? El aumento Estamos de hablando de alimentos, que es lo que nosotros relevamos en góndola y de lo que podemos hablar, digamos, con seriedad. En enero el aumento, el incremento respecto a diciembre fue bastante coincidente con el que dio el nuevo IPC. El INDEC con el índice de precios. Con el nuevo índice de precios. El INDEC dio un aumento para enero en alimentos de 3,3% y nosotros relevamos 3,38%. En febrero el INDEC dio 4% en alimentos y nosotros evaluamos 9,2%. Hay un salto importante de la mano de los incrementos de la carne. La carne en febrero aumentó un 15% y la carne tiene un peso muy importante en la dieta familiar. Por eso, cuando se dispara la carne, se dispara todo el índice de precios, se potencia mucho el índice de precios. En marzo, con este colchón, que no viene solo de enero y febrero, sino que viene del último trimestre del 2013, ahí hubo aumentos muy importantes, esta situación es conocida. Bueno, es probable que haya un amesentamiento. A nosotros en los primeros datos provisorios nos está dando 1,8% de aumentos en marzo. ¿En alimentos? Siempre alimentos, sí. Pero lo que me parece que es significativo comparar es el trimestre, porque eso da una idea más... ¿De qué pasó enero, febrero, marzo? ¿Qué pasó enero, febrero, marzo? Tuvimos un aumento del 15%. ¿En alimentos? En alimentos. O sea, el primer trimestre del 2014 ustedes detectaron un incremento en alimentos, que es el que más golpea el bolsillo, del 15%. Del 15%, y si lo comparamos con el último trimestre del año pasado, que fue un trimestre muy alto, hubo también un incremento, porque el último trimestre del año pasado nosotros evaluamos 14%. O sea que en un semestre llevamos solo en alimentos incrementos del 29%. Y aproximadamente el 29%, claro. En alimentos. En medio año. En medio año. Y si lo comparamos con lo que viene sucediendo de los últimos 4 trimestres, o sea, segundo, tercero y cuarto trimestre del año pasado y primer trimestre de este año,
también es muy significativa la conclusión de una tendencia ascendente. O sea, en el segundo trimestre del año pasado, el aumento el incremento respecto al primero fue del orden del 4,25%. El segundo trimestre estuvo por encima del 6%, había un pequeño salto, y el gran salto fue en el último trimestre, que nos llevó al 14%. O sea que el último trimestre del 2013 ya fue muy caliente, arriba de eso vino la devaluación, entonces tenemos, digamos, una inercia, digamos, una dinámica que ya venía del último trimestre y que se profundiza en términos de inflación con la devaluación para el primer trimestre de este año. Claro. A eso hay que agregarle que estamos hablando de un trimestre en el que el gobierno, por un lado, instaló la devaluación, pero por otro lado puso en marcha este programa bastante ambicioso que es el de precios cuidados. Entonces ahí hay que tener en cuenta que en el marco de la puesta en marcha de precios cuidados, la inflación en alimentos no se desaceleró, sino al contrario tuvo incluso un pequeño incremento respecto al último trimestre del año pasado. O sea, lo que está por afuera de precios cuidados, la dinámica fue que aumentó, se aceleró la inflación. Claro, en realidad de que está por fuera porque el programa no contempla los pequeños comercios del conurbano. Los pequeños comercios del conurbano hay un incremento siempre que está por encima del de las cadenas, pero obviamente no es responsabilidad de los dueños de esos comercios, sino que ellos deben comprarle a 4 cadenas de mayoristas. Sí. La discusión es significativa, incluso la discusión en los últimos días de estas cadenas mayoristas con el gobierno. El gobierno anunció un acuerdo o un probable acuerdo con 70 productos, dijo, 70, el precios cuidados son 200, dijo 70 productos, dice el gobierno, que está intentando acordar con las mayoristas. Aparentemente por interés también, me decía gente del mercado, de interés de las mayoristas mismas, que ven una competencia en lo que es precios cuidados, de los productos que están dentro de la lista de precios cuidados, en los minoristas les compiten a ellos en precios. Claro, porque los pequeños comercios van muchas veces al supermercado, a la cadena de supermercados de la zona, a hacer su compra, digamos, entre comillas, mayorista. Pero lo que es interesante es lo que manifiestan los dueños de las cadenas, porque dicen que en el mejor de los casos pueden acordar precios con el gobierno, pero como mínimo un 10% por encima de lo que han acordado con los supermercados. Eso es lo que han venido diciendo ellos en la negociación con el gobierno. O sea, ahora lo que están discutiendo es tienen que renovar precios cuidados porque vence ahora, el fin de marzo, sí. Y los supermercados quieren aumentar el valor del precio de los productos incluidos en precios cuidados. Y ahí está el tironeo y ver si incluyen además a los mayoristas en el acuerdo. Exactamente, pero los mayoristas tienen el planteo de que no tienen la misma logística que las grandes cadenas para garantizar los mismos precios que les garantizan, que pueden garantizar las cadenas, que es el mismo planteo que le hizo al gobierno la cadena de supermercados chinos, que hizo un principio de acuerdo en el mes de febrero. O sea, ellos plantearon de que solo podían ofrecer 800 bocas para el acuerdo de precios cuidados, las cuales la mayoría están concentradas en la capital. En el conurbano hay una por partido. Yo, por ejemplo, vivo en San Martín y ellos ahí ofrecieron una sola boca digamos, que podrían estar dentro del programa. Claro, hay una historia. Justo el otro día me decía un kiosco que tengo en la esquina de casa, acá es cerca de Villa Crespo, Palermo, que a él le venden que en el chino ahora está encontrando más barato la yerba de lo que le vende a él su mayorista de la yerba, para después él remarcar lo que tenga que remarcar para hacer la venta. Hay como toda una distorsión también de precios muy grande, ¿no? Y hay ejemplos paradigmáticos. Por ejemplo, el aceite, hay alguna marca de aceite, primera marca, el aceite cocinero, por ejemplo, que es una marca muy popular. Usted la encuentra en el supermercado con el precio marcado en la etiqueta, que está dentro del programa de precios cuidados. Ahora, esa misma botella de aceite, en la misma calidad y la misma marca,
en el mercadito chino lo encuentra al doble, pero sin la marca en la etiqueta. Ah, claro. Y cuando uno habla con el dueño del supermercado chino, le dice, bueno, lo que pasa es que obviamente yo no tengo ninguna posibilidad de dar ese precio porque a mí no me lo venden al precio, claro. Claro, por encima de lo que vende el supermercado. O sea que ustedes han registrado 2 trimestres consecutivos muy calientes con una marca en marzo que es descendente respecto a lo que venían registrando, digamos, diciembre, enero, febrero, todo más con mayor presión inflacionaria sobre precios de alimentos que lo que resultó finalmente marzo. Claro. Exactamente, en marzo hay un descenso. Eso hay que verlo en cómo sigue la tendencia en los próximos meses, porque puede ser digamos, el inicio de una etapa de amesetamiento, que es lo que está anunciando el gobierno y que esperamos que sea así por la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, o puede ser un amesetamiento coyuntural producto de que las cadenas y los productores hicieron un colchón importante que les permite ahora estabilizar en un precio relativamente alto. De todas maneras siempre estamos hablando de un aumento alto, 2% para un mes, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí, estamos acostumbrados a aumentos más altos. Entonces, cuando llega un aumento de 2% parece poco. Ahora, visto en perspectiva, desde que ustedes miden, ¿es el trimestre de mayor incremento de precios, este primer trimestre del 2014 o el último del 2013? El de fue un poquito más. El del último del 2013 estuvo en el 14% y este estuvo por el 15%. Sí, es un poquito más. Y es el más, primer trimestre fue el mayor incremento de precios en ¿cuánto tiempo? Y yo creo que de los últimos 3 años que nosotros estamos midiendo debe ser el más alto. Claro. Sí, hay otras manifestaciones que también hay que contabilizar a la hora de evaluar marzo. Hay claras manifestaciones de un menor consumo. O sea, no solo que se frenó la inflación, sino que hay una retracción del consumo, que tiene que ver cómo está golpeando esto el bolsillo de la gente. Claro, tiene que ver de cómo está golpeando el bolsillo de la gente y tiene que ver de cómo repercute en una menor presión de la demanda en los precios, en el manejo de los precios, porque en alguna medida da toda la impresión que esa fue la línea, razón por la cual... Claro, y la línea sobre la que trabajó el gobierno, de frenar el consumo, o sea, hacía una combinación de frenar el consumo con el programa de precios cuidados y con otro tipo de controles para frenar la inflación. O sea, de hecho, este tema del aumento del 11% a los jubilados, del congelamiento de las asignaciones sociales, que son remuneraciones para los sectores más necesitados, que va a alimentos, ¿no? que va todo a alimentos, claro. Combinado también con un virtual congelamiento de las paritarias, porque con la prolongación de las negociaciones, en realidad lo que ha sucedido es que durante estos 3 meses los sectores que viven de una remuneración fija han tenido que abordar todo este proceso de aumentos sin ningún incremento. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una estadística de la CAME, que es una organización de pequeños y medianas empresas que no es opositora al gobierno, donde está dando una retracción del consumo para enero del 3% en general y del 6% en febrero. Y ya en febrero están ellos detectando una retracción de consumo de alimentos del orden por encima del 3%. Claro. Entonces ahí claramente hay una presión de la baja, del consumo a la baja, para que los precios se planchen. Isaac Rupnik, muchas gracias, buen día. Gracias a vos, María.